Hola a todos y gracias por vernos en un video más. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre Azure Virtual Network como la continuación de nuestros videos para la certificación AZ900. Dicha certificación hace ciertas preguntas referentes a configuraciones y en especial a temas generales de Azure Virtual Network. Hablando un poco de Azure y de las redes virtuales, las redes virtuales nos van a permitir segmentar nuestros recursos para que ciertas reglas o ciertas redes funcionen entre sí. Aquí tenemos un poco de la teoría. Ustedes pueden ver que nos dice que Azure Virtual Network es el bloque de creación fundamental de una red privada en Azure. ¿Qué significa? Que todos estos recursos que ustedes ven acá son virtuales y están dentro de Azure. Nosotros definimos reglas para que los usuarios finales puedan acceder a ellas o los servicios estén disponibles dependiendo de la zona. Asimismo, como podemos hacer que tengan acceso, podemos crear reglas y configuraciones específicas para que los usuarios que no estén autorizados puedan, no puedan acceder y los que tienen la configuración definida, pues tengan acceso a nuestros recursos. Azure también delimita todo esto a través de firewalls y otras configuraciones, que son temas tal vez un poco más avanzados, los cuales no aparecen dentro de la Z900, pero sí no tenemos que conocerlos porque si tenemos alguna duda de certificación adicional, dentro de esos temas podremos encontrar alguna, por ejemplo, y alguna certificación de networking que creo que ya está disponible. Está en específico también para Azure. Entonces, como cultura general dentro de cloud, es necesario conocer estos temas. Ahora, si nosotros vamos a ser arquitectos, un arquitecto de cloud que no sepa cómo configurar una red virtual, pues estaría mal de nuestra parte, porque tendríamos que depender de un networking team. Mientras que si alguien conoce las configuraciones o ya sabe qué servicios tendrían que tener ciertas subnets o qué máquinas virtuales tendrían que acceder a cierta red, pues ya tendríamos ganado el 50% de nuestro trabajo. Ahora, nos dice que la VNet es similar a una red tradicional que funciona en su propio centro de datos. O sea, esto que tenemos acá virtual es lo mismo que tendremos replicado on-premise. La lógica de los arquitectos es, listo, dentro de nuestro data center tenemos un servidor de 500 gigas. Este está bajo la red X, X. Entonces, ahora vamos a cambiar esta misma red a Azure. Entonces, ¿qué hacen? Toman la información de la red local y eso mismo configuran dentro de Azure para que así los usuarios sigan teniendo la misma experiencia. Entonces, ¿qué prioridades o qué beneficios nos da una red de Azure? Como dice acá, seguridad, el funcionamiento y sobre todo el aislamiento a gran escala. Ahora, las restricciones que también tenemos son algunas que tenemos que tener en cuenta para el examen, que estas preguntas sí son de examen. Por ejemplo, nos podría aparecer una restricción de una máquina virtual que se usa dentro de Azure. Nos podría aparecer que una VM debe tener al menos una interfaz de red conectada. Y eso nos podría aparecer, por ejemplo, un screenshot en el examen. ¿Por qué esta máquina virtual no está funcionando? Y ya nos apareciera por acá que esto está a cero o no tenemos ninguna red virtual conectada. Entonces ustedes pueden escoger que si tendría que conectar una o una máquina virtual, tendría que tener al menos una red para que funcione. Bien, igual, pues todas estas restricciones que ustedes ven acá, eso lo vamos a encontrar dentro de la documentación. No es necesario que yo les venga a leer 300 restricciones o 300
eh, diapositivas. No es mi intención porque en sí el examen de Azure es un poco más de lógica. Una vez ustedes conocen los conceptos y saben cómo configurarlo, el resto, o aprender, mejor dicho, sobre la teoría es mucho más fácil. Entonces, quiero que vean también, nos dice que otra restricción es la siguiente. Una VM solo puede tener tantas interfaces de red asociadas como admite el tamaño de la VM. Y pues acá nos aparece esto que creo que también está un poco confuso, pero esto no es necesario. Ahora nos dice que actualmente las interfaces de red que se agregan a una VM no se pueden asociar a otra. Eso sí, tenemos por acá una máquina virtual que está utilizando una interfase de red. Esta interfaz de red no se puede compartir como muchas veces se hace con otros recursos con otra máquina virtual. Hay una restricción ahí. Eso sí lo podríamos tener en cuenta que podría ser una pregunta de examen. Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una pequeña demostración acá en Azure para que veamos cómo se configura una Virtual Network. Bien, tenemos que entender que dentro de Azure existen varias maneras de crear una Virtual Network. Lo podemos hacer desde la consola de Azure, desde PowerShell de nuestra máquina, desde el Azure CLI y desde el portal. En esta ocasión lo vamos a hacer desde el portal, pero dentro de esta serie también tenemos que conocer un poco sobre estas tres herramientas que les he mencionado. El Azure CLI, el Azure Cloud Shell y PowerShell. Ahora, para crear una Virtual Network, que es muy fácil, tenemos varias opciones. Podemos crearla desde acá o nos podemos ir al Marketplace. En este caso vamos a seleccionarlo desde allí. Nos venimos a Networking y acá tenemos Virtual Network. Aquí tenemos la documentación y si ustedes quieren aprender un poco más acerca de eso, también tenemos la opción de Microsoft Learn. Ahora, quiero que entendamos una parte. La documentación de Virtual Network es importante que ustedes, como mencioné anteriormente, le den una ojeada, por lo menos a esta parte o a esta primera parte, para que ustedes entiendan cómo es que funcionan. Y por eso les dije, no voy a venirles a leer 300 diapositivas, porque en el AZ900, al ser un examen de inicio, no requiere tanto conocimiento técnico, es más en específico de conocer los servicios y cómo es que funcionan. Entonces ustedes pueden, de hecho les voy a dejar esto dentro de la descripción del video para que ustedes lean esta parte, entiendan cómo funcionan las configuraciones y sobre todo a grandes rasgos qué es el Azure Virtual Network. Y ya con esto ustedes tendrían pues lo necesario para tomar el AZ900 una vez han creado el demo. Ahora, para crear la máquina virtual, pues perdón, en el Virtual Network nos venimos al Virtual Network y luego la vamos a asociar a una máquina virtual. Así que vamos a crear el primer recurso en este momento, que es la red virtual. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ustedes vean, nos pide el grupo de recursos que le agreguemos un nombre. Vamos a agregarle un nombre que se va a llamar Virtual Network Demo 2023. Ustedes pueden configurar los espacios de red. Quiero que lo vean esto acá mismo. Le pueden configurar el subnet name. Podemos también agregarle demo. Vamos a hacer la misma combinación. Demo, VM, no, Virtual Network Subnet Demo 2023. Y le pueden dejar ustedes también eh, el rango de las IPs privadas por default. Ahora vamos a irnos a Review and Create y le damos Create. Recuerden que este rango de IPs
va a depender de la configuración que ustedes tengan de manera local o bien de la configuración de su arquitecto de red para que ustedes creen esos recursos. Muchas veces nos dicen, creemos una red virtual que tenga tantos y tantos IP disponibles. Es acá donde lo debemos de crear. Entonces, vamos a ponerle pausa al video por acá. Una vez esté completo, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una máquina virtual, le vamos a asociar esta red virtual y luego vamos a intentar ingresar a ella. Perfecto, bueno, ya está completo. Entonces, vamos a crear el siguiente recurso que es la máquina virtual. Pero antes de crear la máquina virtual, vamos a darle una pequeña ojeada, mejor dicho, a esto. Eh, Quiero que vean acá, que se fijen algo importante. En los settings o en las configuraciones, podemos seguir modificando aún creado ya nuestro CIDR y la subnet o los rangos. También los podemos cambiar o podemos agregar una nueva. Podemos agregar un servidor DNS. Ustedes pueden ver un diagrama inclusive de cómo está diseñado su arquitectura de red. Si tienen un gateway, también se puede configurar o lo pueden crear acá. Y los site-to-site connection, si tuvieran pues ya a nivel empresarial esto. Bien, entonces creo que ustedes podrían ver también eso de los network topology y empezar a verificar eso dentro de sus configuraciones. Ahora, vamos a crear la máquina virtual y luego que hemos creado la máquina virtual, vamos a volver a esto para verificar si se realiza algún cambio. Bien, entonces ya hemos visto el overview o a grandes rasgos nuestra red virtual. Ahora es tiempo de configurar una máquina virtual que utilice un virtual network, como lo hemos hecho siempre. Ahora supónganse, listo, tenemos que el arquitecto nos dijo, bueno, ya hemos creado una VM para las máquinas virtuales. Ahora, nos dice o nos da un nuevo requerimiento. Mire, ya no vamos a ocupar esta máquina, esta red virtual, porque esa la vamos a utilizar para las máquinas virtuales Windows Server 2019. Y ustedes dicen, listo. Eh, ¿Y ahora qué voy a hacer? Si voy a crear una nueva máquina, voy a crear un grupo de máquinas virtuales de cientos máquinas virtuales para un data center. eh, ¿Cómo o en qué momento voy a crear? ¿Tengo que irme de nuevo a Azure a crear un nuevo grupo virtual y empezar a asignarle todo? No. Esta misma configuración la podemos hacer desde Azure, inclusive mucho más fácil. ¿Cómo? En el momento en que estemos creando la máquina virtual, tenemos que pausarnos en específico en el networking y tenemos que definirle en esa instancia la red que va a utilizar. Podríamos hacerlo en este momento. Vamos a irnos a Azure y en el portal, al momento de crear la máquina virtual, le vamos a definir una red, porque el arquitecto nos dijo, miren, estos usuarios se van a conectar ahora a esta red virtual que ya creamos y los nuevos usuarios se van a conectar ahora a una nueva red virtual. Entonces, ustedes ya estaban en el proceso de crear la máquina virtual y ahora van a tener que empezar el proceso nuevo. No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir de nuevo a Azure, vamos a duplicar esta pestaña y vamos a crear entonces máquinas virtuales Linux con una red virtual única y máquinas virtuales Windows con otra red virtual. Esa segmentación de red es un beneficio que nos permite tener Azure, conectarnos entre diferentes secciones de red. Así que para ello vamos entonces a crear un Ubuntu Server
20.04. Creo que este proceso ustedes ya lo tienen muy claro de crear una máquina virtual. Entonces acá voy a adelantarlo un poco. Y listo. Acá es donde vamos a hacer el cambio. Vamos a crear. Y ustedes pueden ver en Virtual Network ya tenemos una por default que se crea automáticamente y una subnet también. Entonces, punto de examen. Quiero que presten atención a esta parte, porque en el AZ 900 nos podría aparecer. Estoy en esta parte de la creación de la máquina virtual y necesito crearle un nuevo Virtual Network. ¿Dónde lo puedo hacer? Muy bien, entonces ustedes, para crear una Virtual Network, al momento de configuración de una máquina virtual, para segmentarlo, ustedes vienen acá, Create New, y perfecto, ustedes ya tienen una acá que les da 65.536 eh, eh, IPs disponibles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar una nueva. Acá vamos a agregar 10.0.0.24 para tener 255. Vamos a eliminar esta. Vamos a venirnos a crear una subnet. Vamos a eliminar la que ya tenemos. Y le vamos a agregar el nombre. Le vamos a agregar, vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar, esta se va a llamar Linux Virtual Network. ¿Listo? Y esto se llama Linux Virtual, sí, Virtual Subnet, perfecto. Y vamos a agregarle el rango. El rango va a ser 10.0.0.0.20 diagonal 24. ¿Listo? Perfecto. Dice acá que overlaps con la 10.0.16, pero ya la eliminamos. Entonces vamos a darle OK y ya nos dejó crearla con 256 redes para esta red virtual. Entonces vamos a verificar que nos crea una IP pública. ¿Listo? Sí, vamos a crear una nueva IP. Perfecto. Y ahora vamos a darle Review and Create. Recuerden que si tuvieran algún problema, acá mismo les estaría dando ese mensaje y nos está validando. Entonces la validación fue exitosa y creamos el recurso y luego vamos a comprobar que se haya creado. Así que vamos a poner pausa acá el video mientras este recurso se despliega. Bien, entonces vamos a tomar la IP. Bueno, de hecho ustedes lo pueden hacer acá. Se vienen a SSH. Si tienen un cliente SSH, pues ya lo pueden hacer desde ahí. Si no, lo pueden hacer desde PuTTY y ya nos funciona. Entonces vamos a hacerlo acá. Ya tengo instalado el módulo SSH desde PowerShell. Entonces hacemos un SSH, conectamos, seleccionamos que sí y ahora viene el momento indicado. Vamos a seleccionar que sí y vamos a conectarnos. Vamos a ver que funcione. Vamos, ingresemos nuestro password y veamos qué pasa. Si funciona. Y listo. Sí funcionó, no se lo crean. Sí funcionó por acá. Vamos a hacer un sudo apt-get update y listo, está funcionando. Y vamos a irnos de nuevo a nuestro networking y está conectado a nuestra máquina virtual, perdón, a nuestra Linux Virtual Network, que está también a su vez
con nuestras configuraciones, con nuestra subnet también que nosotros le creamos. Acá yo les voy a dejar un pequeño reto a ustedes para que sigan aprendiendo. Creen unas 2 o 3 máquinas virtuales Linux y las agregan a esta red virtual que ya ustedes crearon. Aquí está la documentación si tienen alguna pregunta. Y si no, pues me la pueden hacer a mí en la caja de comentarios. Igualmente, pues ya saben que estamos entre todos para ayudarnos. Si llegamos a los 1000 suscriptores, vamos a crear un grupo en Slack o en Telegram o en WhatsApp para tener un medio para responder también preguntas y poder aprender entre todos. Así que con eso estaríamos dando por finalizado el demo de la Virtual Network, que es importante que lean ustedes esta documentación para que lo entiendan mejor eh, y que hagan también el ejercicio, que agreguen las máquinas virtuales a la red que ya ustedes crearon, cualquiera de las dos, eh, y pues quedo pendiente de sus comentarios. Recuerden que si les ha parecido útil, denle like, suscríbanse y compartan, y nos vemos en el siguiente. Why are you running? Are you doing this for world peace? Are you doing this for the homeless? Are you running for women's rights? Or for the environment? Or for animals? They just couldn't believe that somebody would do all that running for no particular reason. Why are you doing this? I just felt like running.